Nosotros tenemos un proyecto con la muerte, pero no con la eternidad. Pero hipotéticamente, si la muerte no existe, la intensidad se rebajaría a tal punto que esta entrevista nunca se haría, porque ¿para qué la vas a hacer si vivimos en la eternidad? ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué pasa? ¿Qué es la cábala? Esto es como el ajedrez. Tú puedes mover siempre una ficha, pero todas las partidas y todos los juegos que puedas hacer, tienes que tener en consideración a todas las fichas del tablero. En la cábala pasa algo parecido. Si no tenemos el alma humana con todas las dimensiones y no comprendemos cómo se mueve cada una de estas dimensiones, cualquier juego que nosotros hagamos no solo compromete una dimensión, compromete a todas. Te puedo decir una intimidad. Tenía un amigo, un día se despertó y le dijo a su hermana: he soñado que los papás se morían en un accidente de tráfico. Y su hermana le dijo: yo también. Ellos se fueron al colegio y sus padres murieron en un accidente de tráfico. Todos son símbolos que me están transmitiendo información. Si soy observador, cada cosa que pasa en la realidad me está enviando información. ¿Por qué? Porque hay una información donde uno, cuando se eleva en un nivel, pasado, presente y futuro se empiezan a mezclar y uno puede ver anticipadamente algo. Eso es lo que antiguamente se llamaba profecía, pero nosotros en la cábala lo llamamos... ¿Y eso se puede ejercitar? Eso se puede ejercitar y de hecho, bueno, tenemos uno de los grandes nietos de un cabalista que fue Nostradamus. Que Nostradamus se fue hasta el 3000 y pico para adelante. ¿Cuál sería para ti el secreto de la felicidad? Es una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor. Bueno, yo tomaría todo lo que tú dices, pero le agregaría un ingrediente. Que cuando te agregue el ingrediente verás por qué estoy en cábala. ¿Y a dónde vamos ahora después de que te agregue el ingrediente? Mario, ¿qué haces y por qué lo haces? Bueno, mira, yo en algún momento de mi vida tomé la decisión de que todo lo que iba a hacer tenía que ver con mi alma, tenía que ver con por lo que yo vine aquí. En realidad, ¿por qué llego a esta conclusión? Porque me di cuenta de que en gran parte de mi vida no hice lo que quería, sino que me fueron llevando las circunstancias. Porque al final, la pregunta que uno se hace es: ¿esta vida para qué uno vino aquí? Y por lo tanto, cuando uno se lo contesta, a partir de ahí yo creo que ya sabe qué tiene que hacer. En mi caso, a mí me quedó muy claro hace más de 20 años, hasta los 30 y pico te diría que yo dudaba y no lo tenía muy claro. Es decir, podría decir que estaba perdido, entre comillas, porque la verdad, cuando uno llega a los 18 años, tiene que elegir su carrera profesional. La preocupación de sus padres o la preocupación de uno es cómo se va a sostener económicamente en la vida o si va a formar una familia. Bueno, típicamente es como una especie de programación biológica que tenemos, donde uno tiene que sostenerse económicamente, fundar una familia y luego sostener a la familia y luego la hipoteca y pagar la hipoteca y ya sabemos. Pero en un momento de mi existencia yo podría decir que corté con muchas cosas, cambié de país, cambié por supuesto de ciudad al venir de Buenos Aires a Barcelona. Esa decisión tuvo que ver con un cambio total de mi vida, en el sentido de apostar a qué yo iba a hacer de mi vida. Y me quedaba claro de que mi camino iba a ser el camino del estudio. Yo soy un fanático del conocimiento, del estudio, de profundizar los temas, y me quedaba claro de que yo tenía que ir por ahí. La mística aparece mucho después, cuando me hago la pregunta de qué es el alma, qué sentido tiene mi vida, qué sentido tiene el universo, y finalmente llego a la cábala. Pero yo creo que todo mi camino fue: no quiero desperdiciar mi vida, quiero tratar de utilizarla al servicio de lo que más me hace feliz. Y yo creo que si una persona no tiene la valentía para hacer esta pregunta e intentar responderla, puede que pasen los años de la vida con una gran frustración. Yo lo que no quería es morir frustrado. En el sentido frustrado, no tiene nada que ver ni con lo económico, ni con lo social. Era una cuestión conmigo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo investigo y experimento la mística hebrea, la Kabbalah. Aplico, digamos, el conocimiento de esta espiritualidad, de esta línea de conocimiento espiritual, y lo hago porque me hace sentir feliz. Es decir, yo soy lo que hago, porque realmente hoy te diría que no hago nada de lo que no soy directamente. Entonces, en todo momento y a toda hora. Y esto tiene un tema, ¿no? Porque te conduce un poco al desequilibrio de que te levantas muy temprano a la mañana, apasionado por lo que haces, y puedes seguir así 24 horas. Obsesión. Entonces, claro, en algún momento tienes que descansar, te tienes que autolimitar. Es decir, la pasión
es tan grande en lo que uno realiza, en la entrega con lo que uno realmente no es lo que cree, es lo que es. Porque no es un tema de creencia, es un tema de que mi alma me lleva ahí, Lo que no te puedo resuena, ¿no? frenar. No, no puede frenar. Cuando haces algo, yo muchas veces pienso, ¿no? Un médico con vocación de médico no puede nunca dejar ser médico. Es decir, podrá tener una cena familiar, pero su pasión por la medicina es tan grande, si realmente, por supuesto, está apasionado, que no puede dejar de ser lo que es. Y creo que es un privilegio, esto lo decía el gran cabalista cordobero en el siglo XVI, es un privilegio del alma saber por qué vino a este mundo. Ese para mí es como el máximo privilegio. Pero eso es algo que la gente, o muchos de nosotros, nos preguntamos cada día y hay gente que muere sin saberlo. ¿Por qué he venido aquí? ¿Qué he venido a hacer? He pasado toda mi vida haciendo cosas y no he aislado ese problema, ¿no? Que es que, Sí. ¿qué hago yo aquí? Y bueno, yo te diría que lo que habría que hacer desde pequeños en la educación es intentar no solamente que la gente sepa geografía, sepa historia, sino sepa para qué vino aquí. Es decir, al final lo más importante es lo que no trabajamos. Es decir, lo que no se trabaja es, yo entiendo que hay que saber dónde está París o la capital de Rusia es Moscú, pero si yo no sé para qué viene este mundo, ¿de qué me sirve toda esa información? Eso es fantástico, Mario, y me gustaría empezar por algo en lo que tú eres experto. Tú eres psicólogo, has estudiado matemáticas, has estudiado ciencias, has estudiado millones de cosas, teología, muchas cosas, pero tú eres experto en la cábala. ¿Qué es la cábala? La cábala es una sabiduría que tiene por lo menos 2200, 2300 años, que es una sabiduría antitradicional en el sentido que te da métodos por los cuales conoces profundamente el alma humana y el universo. Y eso fue construido, si se quiere, por los sabios del pueblo de Israel a lo largo de la historia, que yo sospecho, y cada vez mi sospecha se valida más, que han sido mentes científicas al servicio de una época donde no había ciencia. Es decir, mentes como, no sé, podría ser eventualmente un Einstein, suponte, pero que en la Edad Media, ¿qué hacía una mente como Einstein? Se tenía que dedicar a algo que de alguna manera pudiera desarrollar su mente. Los cabalistas fueron mentes prodigiosas, realmente mentes alucinantemente con un nivel de inteligencia, sabiduría y comprensión de la realidad muy profundas, que pudieron transmitir esto a lo largo de toda la historia judía, que eran muy pocos, porque estamos hablando de 4, 5, 6 en cada generación. No estamos hablando de una multitud de seres, estamos hablando de personas muy entrenadas, muy preparadas en diferentes disciplinas, en astrología, astronomía, cosmogonía, filología, filosofía. El conocimiento, de alguna manera, que tenían era un conocimiento global, muy amplio y global, y ellos de alguna manera nos legaron un tipo de información que nosotros en Occidente no lo hemos sabido aprovechar. Porque Occidente tuvo a nivel de filosofía dos vertientes, Descartes y la línea que podríamos decir de Descartes fue la que triunfó, que fue el racionalismo, llamémoslo dualista, si se quiere. Y en cambio había una filosofía de unidad que terminó como totalmente oculta en los movimientos esotéricos, la masonería, los rosacruces. Es decir, Occidente tiene una tradición esotérica que proviene de la cábala, que entró en los ambientes que podríamos llamar del cristianismo, en cierto modo, pero todas estas tradiciones quedaron marginales, quedaron para unos pocos, y siempre hasta hoy la cábala fue de unos pocos. Yo creo que es nuestra generación la que por primera vez saca la cábala hacia afuera. Y en este sentido, Mario, para que la gente entienda el concepto, ¿es un concepto religioso o es un concepto más filosófico? Es un concepto que yo te diría es curioso esto, ¿no? Porque no es un concepto ni religioso ni filosófico. Cuando hablamos de un concepto místico, ¿qué es? Religioso no es porque el que entra en la cábala no se le pide que crea en nada. Es decir, que en una religión tienes que creer en algo. Hay algo que es la fe. Sí, tienes que creer en algo, o en Jesús, o en Buda, o en Dios, o en algo. En las clases de cábala viene una persona que es atea y puede venir a la clase de cábala.
Ok. Porque la clase de Cábala es un conocimiento del funcionamiento del universo y del alma humana. Entonces, yo he tenido y tengo alumnos agnósticos, alumnos ateos, donde no hay un requisito, usted tiene que creer en Dios, usted tiene que creer en Buda, no. Usted no tiene que creer en nada o crea lo que quiera, pero la Cábala es un camino de una lógica de conocimiento, hay una serie de conocimientos. Entonces, yo te diría que está más cerca de la ciencia que de la religión o de la filosofía, porque inclusive con respecto a la filosofía tenemos una diferencia. Porque en la filosofía se debaten muchos los temas, pero en la Cábala, aunque se debaten también muchos los temas, hay al final una pregunta que hay que hacerse como obligados. Y es: ¿esto para qué sirve? Es decir, la Cábala es totalmente práctica. No es un sistema filosófico donde estamos debatiendo y luego de 8 horas no llegamos a ninguna parte. No. La Cábala es: ok, has debatido 4 horas, has debatido 5 horas, has leído, y esto, ¿cómo se aplica? ¿Esto para qué sirve? Quiere decir que tiene un componente muy práctico, y ese componente práctico, que por supuesto entra en el marco de la cultura judía, porque el judío en sí mismo es un hombre en general práctico, es una mezcla de teoría y práctica, alcanza grandes niveles de abstracción, pero esos grandes niveles de abstracción se tienen que bajar a la realidad, y la Cábala tiene ese componente. Alcanzas niveles de abstracción como el filósofo, pero en vez de quedarte ahí haciendo bucle mental en la filosofía, que a mi modo de ver también a la psicología le ha pasado un poco de esto, donde la persona quedó un poco en el bucle mental de no poder salir de ahí, a partir de un punto la Cábala dice: bueno, esto hay que bajarlo al terreno de la materia, al terreno práctico, y ver qué hacemos con esto. Por lo tanto, con la religión, muy distantes de lo religioso, porque nosotros no creemos en nada, experimentamos, y con la filosofía, no tan lejos porque tenemos especulación intelectual, pero lejos en el sentido de que la última pregunta tiene que ser: ¿esto para qué sirve? Tenemos que bajarle a la práctica las ideas. Eso es fantástico, y en este podcast siempre intento precisamente eso, encontrar las herramientas para vivir mejor. ¿Cuál sería para ti, Mario, el secreto de la felicidad? El secreto que hemos hablado mucho también en el podcast, ¿no? Y hemos llegado a una máxima o una frase que puede resumirlo todo, que es una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor, o unas relaciones amorosas. Bueno, yo tomaría todo lo que tú dices, pero le agregaría un ingrediente. Que cuando te agregue el ingrediente verás por qué estoy en Cábala. y a dónde vamos ahora después de que te agregue el ingrediente. Vamos. Todo eso luego en desequilibrio. Y aunque esto parezca contradictorio con la espiritualidad que busca el equilibrio, en la Cábala, aunque tú tengas una mente tranquila, tendrás al gerente del banco, tendrás Hacienda, tendrás crisis matrimoniales y tendrás hijos. Por lo tanto, mente en calma, sí, pero luego una mente entrenada para la no calma. Corazón tranquilo, pero un corazón entrenado para estar intranquilo. Es decir, en la Cábala, a diferencia de Oriente, no tenemos una idea utópica de la espiritualidad. Tenemos una idea real del mundo real, de los dolores y problemas reales. Que existen y que tienes que enfrentarte cada día. Por eso, entonces, mente en calma, yo te diría, sí, como utopía, pero yo te diría primero mente entrenada a las dificultades y enseñanza y aprendizaje a los obstáculos. ¿Y cómo la entreno entonces? Claro, ahí está la cuestión. Es decir, por eso te digo, nuestro objetivo en la Cábala no es la mente en calma. Nuestro objetivo en la Cábala es mente entrenada para superar obstáculos y para aprender. Entonces la mente no puede estar muy en calma, porque tiene que estar armando estrategias para ver cómo voy a superar el obstáculo. Claro. Luego puedo tener la mente en calma si quiero tenerla o si me lo permito, ¿no? Pero básicamente yo te diría que tenemos una actitud proactiva y hasta diría preventiva, porque la Cábala es una espiritualidad preventiva. Entonces, yo voy a estar en calma en la medida que tengo instrumentos de entrenamiento. Es decir, yo voy a conducir en calma mi auto si yo sé cuándo frenar y cuándo acelerar. Pero si yo no sé cuándo acelerar ni cuándo frenar, no voy a estar muy en calma conduciendo el auto. Entonces, la única forma de que yo esté en calma es estar entrenado para lo que me viene. ¿Y eso significa tener mucho conocimiento? Eso significa tener mucho conocimiento, donde el conocimiento es
Y ahí vienen los signos. Porque, ¿qué es el conocimiento? Conocimiento es estrategias intelectuales, aceptación del conocimiento intuitivo y aplicación práctica. Okay. Quiere decir que el conocimiento, tal como lo analizamos en la Cábala, tiene un trípode. Tiene la teoría, la abstracción, quiere decir el conocimiento del concepto, cómo opera, porque nosotros tenemos que cambiar la percepción de la realidad primero, porque si estamos con una percepción que va en contra de la realidad, ya estamos disociados de la realidad. Así que lo primero que hay que hacer es acercarse lo máximo que se pueda a la realidad, a pesar de que nunca vamos a alcanzar a fusionarnos con la realidad en cuanto a teoría, porque la mente siempre va a estar distante de la realidad, pero vamos a hacer un acercamiento a la realidad con un entrenamiento a la mente que pasa de lo lineal a lo circular, y ahora voy a tratar de explicar a la gente que nos está escuchando qué quiere decir esto, porque nosotros podemos operar en el mundo en forma sucesiva o simultánea. Y el entrenamiento que plantea la Cábala a través del estudio del modelo del árbol de la vida y las 10 dimensiones es la operación de lo simultáneo. Esto es como el ajedrez. En el ajedrez tú puedes mover siempre una ficha, pero todas las partidas y todos los juegos que puedas hacer tienes que tener en consideración a todas las fichas del tablero. En la Cábala pasa algo parecido. Si no tenemos el alma humana con todas las dimensiones y no comprendemos cómo se mueve cada una de estas dimensiones, cualquier juego que nosotros hagamos no solo compromete una dimensión, compromete a todas. Uno de los problemas que tiene la persona, que lo tuvo siempre a lo largo de la historia, es ocuparse de diferentes planos de la realidad. Es decir, la pareja, la familia, el trabajo, el estudio, la relación con los padres, el gobierno. Es como que tenemos muchos frentes. Tenemos muchos frentes. Dramas no, son frentes. Es que pues en mi vida estaba haciendo un aporte personal. Por eso. Pero vamos a refinar tu lenguaje y vamos a sacar la palabra drama y vamos a cambiarla por frentes o dimensiones. Vale, me voy a para entrenar. que ya empiece tu entrenamiento. Perfecto. No hay dramas. Hay oportunidades, hay obstáculos, hay dificultades, drama no hay. ¿No? Drama hay si te haces tu drama, pero si tú no te haces drama, no hay drama. Pero hay problemas. Claro, pero perdona que te corte aquí, pero vayamos a algo es que dramático. ¿Vamos a algo dramático? Sí, dime qué dramático. Una enfermedad. Que se muera tu hijo. Eso dramático, que se muere tu hijo, y yo te voy a decir algo que, por supuesto, sin nombre y apellido, he tenido 2 alumnas a las que se les murió su hijo. Una en un accidente de moto y otro también en un accidente de tránsito con 8 años. Y el nivel de sabiduría de estas mujeres, yo no lo vi nunca y espero no verlo nunca. Es decir, no espero no verlo nunca porque para llegar a ese nivel de sabiduría, la reconfiguración mental, porque lo que te queda es el drama para suicidarte o ver qué vas a hacer con esa situación. De hecho, a mi abuelo en Turquía en su momento se le murió una hija con 15 años de fiebre tifoidea. Quiere decir que en mi propia familia también tenemos una historia de estas características. Entonces, la cuestión aquí, ¿cuál es? El dolor no te lo va a quitar nadie. Empecemos por ahí. Si alguien está enfermo o le pasa este tipo de drama, como fue el tsunami, desaparecieron 300.000 personas cuando fue el tsunami y fue un drama. Es decir, hay dramas, terremotos, enfermedades, convivimos con dramas y hay gente que, no sé, alguien hizo un aborto, se murió, le cogió el cáncer y en un mes se murió. La vida es esto, ya sabemos que tenemos dramas. Ahora, la vida no se reduce solo a estos dramas, primera cuestión. Es decir, la vida no es este drama. Ahora, si tú tienes este drama, tienes 2 opciones. O suicidarte en aras de la vida no tiene sentido ni vale la pena, o pensar que esa persona que se ha ido, sea por accidente o por algún motivo, qué es lo que más hubiera querido que tú realices, y es continuar con la vida. En definitiva, todos aquellos seres queridos que han muerto y que nosotros hemos visto que han muerto, indudablemente han tenido siempre la esperanza de que los que se quedan tienen que seguir viviendo. Ahora, la cuestión que es vivir aquí, ¿no? Porque aquí sí ya me metes directamente en el nudo de la cuestión. Primero que todo, no puedo comprender la vida como un drama absoluto
por un drama que puede ser terrible para alguien, indudablemente, ¿no? En una guerra matan a tu hijo como soldado, ahora están muriendo en tantas guerras en el mundo y están muriendo jóvenes, porque a los soldados son los de 18, los de 20, los de 22. Entonces, mujeres ucranianas, mujeres rusas, mujeres palestinas, mujeres israelíes. Todas están perdiendo hijos de 20 años. Esto es un drama. Con lo cual, primera cuestión, la guerra es un drama. Si tú te lo pones a pensar, la guerra no es solamente un drama. La guerra es producto de intereses desequilibrados del mundo que quieren vender armas. Ujú. Por lo tanto, si esos intereses desequilibrados los pudiéramos corregir, todos esos jóvenes que están muriendo hoy de todos estos países hoy no morirían. Somos nosotros responsables de este tipo de drama. Entonces, la humanidad tiene una gran responsabilidad básica en que nosotros generamos muchas muertes y generamos muchos dramas nosotros mismos. Claro. Los generamos. Luego, si eventualmente en algún momento terminan las guerras del mundo porque el nivel de conciencia de la humanidad aumentó, eso no quiere decir que las enfermedades no continúen, pero en vez de estar poniendo el dinero para las armas, estaremos poniendo el dinero para la investigación científica, con lo cual se mejorará la investigación científica e igualmente somos mortales y seguirá habiendo dramas. 100%. Ahora llegamos al final de la cuestión. Imaginemos que ya no mueren por la guerra, imaginemos que ya no mueren por las enfermedades, en un mundo ya de un nivel de conciencia muy avanzado, muy avanzado. Seguirá existiendo la muerte. Seguirá existiendo la muerte. Ahora imagínate la hipótesis de que logramos vencer la muerte física, que ya sería el final de todos los dramas, según el análisis que tú me estás planteando. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Imagínate la situación de que hemos vencido las muertes por la guerra porque hemos anulado las guerras. Hemos matado la muerte. Por ahora, esto lo veo difícil, pero algún día se llegará. Luego iremos por las enfermedades. Sí, biológicamente. Y en algún momento, biológicamente, encontraremos algo, suponte que nos haga eternos. Muy bien, estamos aquí, tú y yo, en la eternidad. Tengo muchas preguntas, pero no sé si para toda una eternidad. La primera pregunta es que nosotros tenemos un proyecto con la muerte, pero no con la eternidad. Es decir, nosotros tenemos un proyecto con un límite. Y por ese motivo incrementamos la intensidad de nuestra vida porque sabemos que vamos a dejar de vivir en algún momento. Quiere decir que la muerte es un reaseguro de que me aumenta la intensidad. Pero hipotéticamente, si la muerte no existe, la intensidad se rebajaría a tal punto que esta entrevista nunca se haría, porque ¿para qué la vas a hacer si vivimos en la eternidad? Esto es lo que decías antes del equilibrio de las cosas, de estar entrenado en la mente en calma, pero también en la mente cuando no esté en calma. Es decir, de esa dicotomía de todo. En lo que has planteado se abren dos cuestiones. Una primera cuestión, que tendríamos en la eternidad física un problema. Y luego tendríamos, y tenemos hoy otro problema, de que no podemos entender de que alguien que quizás tiene 8 años y murió con 8 años, ya cumplió el sentido de su vida en esos 8 años. Es decir, tenemos dos problemas de percepción. El primer problema de percepción es un problema que yo te diría muy egoísta. Nadie, en cuanto tiene el primer latido, le tiene asegurado la vida hasta los 80 años. Hay gente que vive 8, hay gente que vive 18, y hay gente que vive 24 y gente que vive 100. Pero la pregunta es, ¿qué es vivir? En 8 años alguien pudo hacer su ticum, su sentido de su vida, y quizás alguien en 80 años no pudo entender para qué vino al mundo. Entonces, claro, hay que, de un lado, revalorizar la idea de qué quiere decir vivir, porque nosotros tenemos una idea cuantitativa de vivir. Se murió a los 8 años. Uy, qué desgracia, se murió muy pequeño. Y sí, se murió muy pequeño. Pero también es una desgracia morirse a los 80 sin saber cuál es el sentido de tu vida. Quizás todavía es más tortuoso estar 80 años sin saber cuál es el sentido de tu vida, y quizás vivió 15 años y supo el sentido de su vida. Entonces, yo me abstraigo de la cantidad de tiempo porque parece que existe una especie de
situación capitalista con respecto a la vida. El que vivió 100 años vivió bien porque vivió mucho y el que vivió 24 vivió mal porque murió joven. Ese es un tema totalmente cultural. A los 24, el de 24 pudo haber comprendido la vida, pudo haber comprendido todos los aprendizajes por los cuales el alma vino aquí, y el de 100 todavía no sabe ni por qué vino, por lo tanto tendrá que rotar 1000 veces para ver por qué vino esta vida. Con lo cual, la primera cuestión es, lo que sufrimos es un sufrimiento cultural cuando alguien muere joven. Porque tenemos que pensar que en esa pequeña etapa pudo haber comprendido todo. Mira, en la Cábala se dice que pudo existir un bebé un día y ese día que vivió pudo haber entendido todo. Porque nosotros no sabemos ese día lo que pasó ahí, con esa alma. No sabemos qué información esa alma tomó como aprendizaje. No tenemos idea. Entonces, no podemos cuantificar algo que es cualitativo y hacerlo cuantitativo. No son los años de vida los que marcan la vida. Es el aprendizaje dentro de la vida. Y alguien con 18 años, con 8 años o con 24 quizás pudo haber logrado tener una conciencia de vida muy superior al que tiene 80. Primera cuestión. Después está el egoísmo del dolor porque se fue o porque es tu hijo, pero esto es otro tema. Es el tema del dolor. Pero estoy hablando del tema de su alma, Claro. por qué vino a este mundo y qué vino a aprender. Y luego pasamos a la cuestión de la eternidad, que no la quiero dejar de lado porque es muy importante. Si nosotros no tenemos un proyecto eterno, no podemos vivir en la eternidad, porque que a mí me den la inmortalidad sin saber para qué vivo, es eso la muerte. Es decir, si a mí me dicen, mira Mario, usted va a vivir para siempre, y yo no sé qué tengo que hacer al vivir para siempre, entonces me suicido, porque sí, ¿qué voy a hacer de mi vida? Porque nuestros proyectos son proyectos de corto plazo, son proyectos de 30 años, de 40 años, e inclusive hay gente que no sabe qué hacer con su vida con proyectos de menos de 80 años, que de repente tiene 40 y dice no sé qué hacer con mi vida, con 40. Claro. Imagínate a este de 40 que le des 400 años. Es que le estás liquidando. La muerte en vida. Es la muerte en vida. Más tiempo de vida para el sinsentido. Entonces, a ver, volvamos otra vez a tratar de comprender qué está pasando aquí. Claro. Lo que está pasando aquí es, la muerte nos aumenta la intensidad de la vida, porque nos pone un límite. Y al ponernos un límite, somos conscientes de al tener este límite tenemos que estudiar, trabajar, aprender y hacer todo lo que queremos en esta vida, porque sabemos que se termina, físicamente hablando. Luego, energéticamente, puede volver el alma, rotar. Este es otro problema, es otro tema a nivel espiritual. Que también la Cábala... Que también la Cábala lo trabaja. Pero en esta identidad, Mario Samán, yo no vuelvo. Volverá mi alma en su identidad de raíz. Y eso es una premisa que la Cábala... Total. Es decir, nuestra alma... Vuelve. Nuestra alma vuelve a no ser que haya cumplido con lo que tuvo que cumplir. Igual Jaime Vital dice, otro de los grandes cabalistas del siglo XVI, que a pesar de que tu alma pudo haber cumplido con todo, puede volver para enseñar. Quiere decir que hay almas obligadas a venir. Almas que dicen, no quiero bajar, por favor, no me hagas. Volver a este mundo, no quiero. ¿Y dónde están en ese momento? Eso es la matriz, es Atzmut. Es la matriz del infinito, fuera del universo. Son energías que salen del infinito y entran al universo, que es la variable que en física los físicos todavía no encuentran. Porque los físicos están buscando la teoría del todo en variables en el interior de energías dentro del universo. Y en la Cábala trabajamos una variable que es la influencia del infinito sobre el universo. Pero esto es muy complejo. No me voy a meter ahí. No, pero me encanta. Sí, que te encante. Bueno, no sé si la gente... Bueno, sí, aquí estamos tú y yo para... Está bien, pero digamos, vuelvo. Nos dan la eternidad. Vale. Estamos eternos. Entonces empezamos a hablar, a debatir, a estudiar. Pero estamos en la eternidad. Lo podríamos hacer eventualmente mañana. Podríamos hacerlo eventualmente pasado. Entonces te digo, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué vamos a debatir? Y nos vamos durmiendo en la eternidad. Es decir, la eternidad podría ser el fin de la intensidad. Entonces, la muerte, por ahora, que se mantenga ahí porque es muy buena, porque la muerte nos aumenta la intensidad de la vida. Cuando logremos comprender que podemos tener un proyecto eterno, que es el proyecto del conocimiento, entonces que me den la eternidad. Ahora bien, si yo necesito 200, 300 años para estudiar los libros de Cábala, a mí ya me vendrían bien. Yo los pediría. ¿Estamos de acuerdo? Esos 200, 300. Pero no los pediría de manera egoísta para vivir más, sino para seguir aprendiendo.
Ahora, en la eternidad es como que se te terminarían todos los proyectos si realmente no entiendes algo que sí la Cábala lo propone. Y es que donde se aprende es en el proceso y no en los resultados. Por lo tanto, tendríamos que cambiar el chip de la mente en que no vamos a encontrar resultados. Vamos a estar creciendo en forma continua. Y no vamos a estar luchando por un resultado. Hoy son otra vez resultados. El título académico, la gente en internet, el otro los que seguidores, ganó, los seguidores. Es decir, hoy todavía estamos con una mente de resultados. Y claro, porque vamos a morir. Entonces, la pregunta ¿cuál es? ¿Podríamos en un proyecto eterno vivir no pendiente del resultado, sino pendiente de la satisfacción del crecimiento del proceso? Los que estamos en investigación y los que estamos estudiando, y yo me pongo como ejemplo porque me tengo que poner como ejemplo porque me pasa, cuando yo me aíslo del exterior y estoy totalmente enfocado en mi estudio, en mis investigaciones y en mi comprensión, yo quiero que todo sea esto. Es decir, no necesito estímulos exteriores para yo sentirme feliz en esa situación, con lo que estoy haciendo ahí. Y por lo tanto podría estar horas y horas en esa situación. Y no necesariamente que salga un libro, que no salga un libro, que se venda, que no se venda, seguidores, no seguidores, nada. En ese momento es lo que en Cábala decimos alcanzaste el nivel de Keter, la corona. Estás como en lo máximo. ¿Por qué en lo máximo? Porque estás creciendo, sientes que estás creciendo, comprendes, sientes que comprendes y vas produciendo un proceso interno que no querés que te lo interrumpa nadie. Claro, luego vienen los inputs de la superficie exterior que tienes que tratar de dar la respuesta y entonces vuelves otra vez al espacio-tiempo, para llamarlo de alguna manera, lo cual tampoco está mal. Claro. Pero los que están en el espacio-tiempo estamos operando en ese nivel en conciencia de muerte. Claro. Pero el memento mori. Sí, claro. Pero los que estamos en el nivel de crecimiento continuo, estamos ya en un plano de eternidad. Porque ahí no estamos pensando que la intensidad del proyecto que tiene que salir porque tengo poco tiempo. En ese momento el tiempo es como que desaparece en cierto modo. Tiempo y espacio desaparece, empiezas a crecer como el universo, porque te empiezas a brevar, digamos, del conocimiento general, vas a ser como un instrumento del cosmos, de alguna manera absorbiendo la energía cósmica y absorbiendo el conocimiento, te sientes parte del universo y no te interesa si tienes un título, si no tienes un título, si tienes un libro, si no tienes un libro, porque estás en un disfrute en ese momento, que es un disfrute que, claro, es intransferible. Y en ese sentido, Mario, algo que viene un poco a raíz de esto, ¿no? El concepto del miedo. ¿Cómo la Cábala ataja ese concepto que es tan humano de sentir miedo, de poder vencer el miedo para hacer muchas cosas que a lo mejor no hacemos por eso? Primo Levi, un escritor del siglo XX, decía, los cabalistas, esa gente sin miedo. Así llamaba él a los cabalistas. Wow. Y la pregunta es ¿por qué esa gente sin miedo? Y la verdad que te diré que no somos temerarios en hacer cosas fuera de lo normal, pero realmente el miedo como concepto, como experiencia, la verdad que lo tenemos poco, los que estamos en la Cábala. No te diría que hemos superado el miedo, porque el miedo uno naturalmente por el humano tiene miedo, ¿no? El ser humano tiene miedo. Pero ¿qué pasa? El miedo tiene que ver con la muerte y con la desaparición del yo. Y si tú adelantas la desaparición del yo, miedo a la muerte no tienes, entonces miedo a qué puedes tener. Ok, miedo a la pérdida de tus seres queridos. Pero en el momento en que tus seres queridos han nacido, también pueden morir. Por lo tanto, está dentro del sistema. Con lo cual quiere decir que ignoras que puedan morir tus seres queridos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Estás sufriendo por ignorancia, porque sabes que tú vas a morir y que van a morir tus seres queridos. Tus seres queridos no son inmortales. Nosotros llegamos a ser tan egoístas que muchas veces preferimos morir uno antes que mueran nuestros seres queridos. Y eso tiene un egoísmo inverso, es decir, porque como no quiero sufrir por estos seres queridos que tengo, entonces prefiero morir primero. Claro, que sufran los otros, que son los que se quedan porque yo me fui. Entonces, como puedes ver, aquí hay todo un problema aquí dentro que tiene que ver con cuidado con el miedo, porque el miedo lo que hace es paralizar, bloquear,
Y la potencia del alma no se puede experimentar, no se puede revelar a través del miedo. Entonces, miedo como bloqueos hay que anularlos, hay que seguir adelante, cometer errores que son aprendizajes y no tener miedo. Pero ¿qué clase de miedo podemos tener? Porque en el fondo el miedo, ¿cuál es? El miedo a morir implica el miedo a vivir. Termino teniendo miedo a vivir por el miedo a morir. ¿Qué tipo de negocio hago teniendo miedo al final a vivir? Entonces, miedo a vivir no puedo tener. La única forma de no tener miedo a vivir tampoco es tener miedo a morir. Entonces, miedo a morir tampoco lo tengo que tener, porque no puedo pensar, cuando me llegue la hora, me llegará la hora. No, cuando llegue la hora, ya no podría hacer nada, y es indudable que llegará en algún momento, con lo cual no tiene sentido el miedo a la muerte, porque es algo que va a suceder y que no tiene sentido tener un miedo anticipado. Okay. Porque no me da absolutamente nada. ¿En qué me está beneficiando este tipo de miedo? Y un miedo, por ejemplo, a perder el trabajo, a perder un amor, ¿ese tipo de miedo? El tema del miedo tiene que ver, en un momento tú habías comentado a perder un amor, a perder el trabajo. Uh-huh. Pero la pregunta es, cuando alguien considera que lo perdió es porque considera primero que lo ganó. Y aquí está el problema, porque yo no gané nada tampoco. Con lo cual, si no gané, tampoco perdí. Entonces, alguien tiene trabajo, no ganó el trabajo, está trabajando. Luego no lo perdió porque nunca lo ganó. Aquí tenemos un problema de si el yo ganó o el yo perdió. El yo no gana ni el yo pierde, el yo aprende. Aprende de cuando tiene el trabajo, qué puede aprender en el trabajo, y cuando no tiene trabajo, qué puede aprender de no haber tenido o porque ha perdido el trabajo. Por otra parte, perder el trabajo, cuidado, porque a veces hay que perder el trabajo para ganar otro mejor o para ganar otro que tenga una relación más cercana con el alma. Claro, a veces no se pierde el trabajo por la nada, se pierde el trabajo por algún motivo. Hay gente que está desesperada por perder el trabajo y no sabe lo que le espera luego, que puede ser oportunidades mucho mayores, porque la persona creyó que perdió el trabajo, con lo cual yo, y en mi experiencia personal inclusive, te diré que me ha pasado en algún momento de mi vida, es como que perdí cierto trabajo, estaba como angustiado porque había recién nacido mi primer hijo, y recuerdo perfectamente que estaba como metido dentro de un vaso de agua, y luego varios meses después empecé a ver que menos mal que había perdido ese trabajo, porque otros trabajos se iban acercando mucho más a la idea de mi alma, donde yo tenía que rodar, y yo no sé si hubiera estado hoy aquí contigo o hubiera llegado aquí si ese trabajo se mantenía. Quizás si ese trabajo se mantenía, hubiera quedado atrapado en ese trabajo para siempre. Claro, pero la incertidumbre también del no saber. La vida es no saber. La vida es incertidumbre. Lo que máximo que podemos hacer es conocer cómo funcionan las leyes del universo, por lo menos en mi tradición, a través de la Cábala, en el sentido de que hay un no saber, pero hay un método de saber cómo opera la realidad. Es decir, yo no sé cómo funciona el tren, no lo sé, pero sí sé que llega a tal hora, por lo tanto me preparo para cogerlo a la hora. En la Cábala, tú sabes a qué hora llega el tren. No sé si sabes el funcionamiento del tren, porque el motor del tren es el infinito de Dios. Yo qué sé, ahí no me voy a meter. Pero digamos, a lo que voy es, si yo ya sé qué métodos tengo, entonces no tengo que tener incertidumbre. La incertidumbre proviene de la ignorancia. Cuando uno empieza a dejar la ignorancia, empieza a bajar el nivel de incertidumbre. Y por otro lado, es una autoestima muy baja creer que algo de fuera te va a salvar. Es algo de adentro lo que te va a salvar. No es el trabajo el que te define quién eres tú el que defines el trabajo. Mira, hay una narración de la época medieval donde había un hombre, un cabalista, me parece que esto es en Polonia, Ucrania, fue esta narración, un cabalista que parece ser que era muy importante, y lo invitaron a una boda. Bien. Y lo sentaron en la última mesa. Uh-huh. Vinieron los discípulos y le dijeron: esto es ofensivo, ¿cómo es posible? Usted es un gran cabalista, tendría que estar en la primera mesa. Entonces él le dijo: no es el lugar el que hace al hombre, es el hombre el que hace al lugar. Entonces, si tú te valoras y sabes cuánto vales, es el trabajo el que te perdió, no que tú perdiste el trabajo. Entonces, si tú te valoras, yo creo que cuando uno pierde el trabajo y se siente mal, tiene un problema de autoestima.
porque siente que no va a conseguir otro trabajo. Quiere decir que no es un problema del trabajo, es un problema de autoestima. Igual que con la pareja, igual que con cualquier proyecto. Por ese motivo, la autoestima es fundamental y la trabajamos mucho en la Cábala, porque cuando tú refuerzas, levantas la autoestima, no hay pérdida. ¿Y cómo la trabajamos? Oh. Dame algún tip. Primero que todo, para mí el tip fundamental con el que trabajamos mucho en la Cábala es el reconocimiento de nuestras virtudes. Y esto que parece bastante simple no es tan simple. ¿Por qué? Porque primero la gente no quiere reconocer sus virtudes porque siente que es inflar el ego. Es una cosa muy rara lo que le pasa a la gente. ¿No? Sí, como diciendo, no, yo... Tienen como una distorsionada situación de la humildad. Se puede ser humilde solo si reconoces tus virtudes. Porque si no eres un falso humilde, estás ocultando las virtudes. No, ocultar las virtudes no te lleva a ninguna parte. Tienes que declarar tus virtudes. Yo, con muchos alumnos, les hago escribir las virtudes. Hay gente que escribe 3 virtudes y no puede, se paraliza. Dice, no tengo más virtudes. Vale. ¿Pero cómo no tienes más virtudes? Me tienes que hacer 20 y tienes 3. Y yo le tengo que dictar, yo le tengo que impartir y le tengo que decir, yo te veo así, bueno, puede ser, bueno, cuarta virtud. Le tengo que ayudar a que reconozca las virtudes. Entonces, a ver, primero, reconocer las virtudes no implica inflar el ego. Al contrario, el ego se va a inflar si tú te sientes que eres menos. Si te sientes que eres menos, es donde el ego se va a inflar. No se va a inflar porque reconozcas las virtudes, se va a inflar porque no las reconozcas. Claro. En consecuencia, el ejercicio de reconocer virtudes es muy bueno. Muy bueno. ¿Por qué? Porque te lleva a decir, bueno, yo tengo cierta fuerza, yo tengo aquí, tengo un potencial, estas virtudes sirven para algo. No es que no sirven para nada. Así se puede ir reforzando la autoestima. Y la autoestima tiene que generar automotivación. La automotivación ya es otra fase. Ya no es solamente autoestima. Porque tú ya puedes reconocer las virtudes, pero a la mañana temprano, estoy cansado, tengo que salir a trabajar. ¿Por qué me tengo que levantar tan temprano? A las 7 de la mañana, a las 6, a las 8, a la hora que se levante cada uno. Si tú te levantas feliz, no tienes ningún esfuerzo para estar quejándote de la hora que te levantas, porque vas a una actividad feliz. Es decir, yo cuando me levanto a la mañana soy el hombre más feliz del mundo. Menos mal que me he levantado. Lástima que no me levanté media hora antes. ¿Por qué? Porque tengo una felicidad muy grande en todo lo que voy a desarrollar ese día. Entonces, claro, aumentás las virtudes y hay que aumentar las virtudes para luego reconocer los desequilibrios. Pero no se puede trabajar al revés. La gente que hace, vamos a reconocer los desequilibrios y no reconozco mi potencial, no reconozco mis virtudes. Por otro lado, hay gente que se autobloquea. Hay gente que se culpa del progreso, se compara con el padre. Si mi padre llegó aquí, yo no lo puedo superar. ¿Qué es esto? Entonces tendríamos que volver a las cavernas, a la época prehistórica, donde no tendríamos que superar a nuestros antepasados porque estaban ahí con el... No. Es decir, lo que tiene la humanidad es la superación constante. Yo rezo todos los días para que mi hijo me supere y para que mi nieto supere a mi hijo, porque esa es la humanidad. Ese es el crecimiento de la humanidad, el crecimiento de la cultura. ¿Cómo puede ser que hay muchos que dicen, no, yo me siento culpable como superar a mi padre? Es que no te tienes que sentir ningún culpable. Es la dinámica del deseo del universo que todos los días nos estemos superando. Y esa dinámica del universo, ¿cómo podemos captar esos mensajes? Es decir, de otra forma, ¿el universo nos dice o nos manda mensajes para hacer ciertas cosas? Y podríamos imaginarlo en un sueño premonitorio, en un número que vemos todo el rato. ¿Eso Totalmente. existe? Sí que existe. Existe porque en la Cábala lo trabajamos diariamente. Es decir, nosotros en Cábala trabajamos el universo como corpus symbolicum, es decir, todos son símbolos que me están transmitiendo información. Si soy observador, cada cosa que pasa en la realidad me está enviando información. ¿Pero cómo puede ser eso? ¿Por qué pasa? Es eso. ¿Cómo puede ser? Porque tenemos una dimensión dentro del alma que se llama Jochma, la sabiduría, que es el conocimiento intuitivo. Entonces, tú piensas en tu primo y ¿qué pasa a las 2 horas? Te encuentras con tu primo en la calle. Mira. ¿Te ha pasado? ¿Te puedo decir una intimidad? Bueno, cuenta. Si la quieres hacer pública, Yo veraneaba todos los años con mis abuelos y tenía un amigo que un día se despertó y le dijo a su hermana,
he soñado que los papás se morían en un accidente de tráfico. Y su hermana se quedó mirándole y le dijo, yo también. Ellos se fueron al colegio y sus padres murieron en un accidente de tráfico. Y en ese momento, él y ella, evidentemente, pues entraron en una situación que no comprendían por qué había pasado. Él estuvo muy mal psicológicamente también después de eso y un trauma siendo un niño y tal. Pero fue una historia que es real, que es verídica, que le ha pasado a mi amigo y que siempre me marcó mucho. Y es, ¿Qué pasó ahí? ¿por qué? Porque hay una información que todavía no la comprendemos perfectamente, pero la vamos a comprender en el futuro científicamente, y es que hay una información donde uno, cuando se eleva en un nivel, pasado, presente y futuro se empiezan a mezclar y uno puede ver anticipadamente algo. Eso es lo que antiguamente se llamaba profecía. Hoy lo dirán que es brujería o no sé qué dirán, pero nosotros en la Cábala lo llamamos conocimiento intuitivo, que es la Jochma, donde en un nivel la mente se empieza a desvestir de la situación espaciotemporal y empieza a ver cada vez más hacia adelante y más hacia atrás, porque pierde la noción de tiempo y espacio. Es decir, nosotros tenemos como un sistema, para llamarlo de alguna manera, de radar, que se va comunicando más con una energía de información, que esa energía de información me puede decir dentro de 4 años algo que puede suceder. Si tú vas ejercitando esto, vas viendo con mayor fuerza para adelante y para atrás. Es decir, que puedes ir viendo para adelante y para atrás porque vas saliendo del tiempo y el espacio. Y eso se puede ejercitar. Eso se puede ejercitar y de hecho, bueno, tenemos uno de los grandes nietos de un cabalista que fue Nostradamus. Nostradamus fue nieto de un rabino cabalista del sur de Francia, expulsado de España en 1492. Y eso, esa familia lo fue ejercitando hasta que llegaron las profecías de Nostradamus. Es decir, que Nostradamus se fue hasta el 3000 y pico para adelante. Fue simbólicamente viendo. Wow. Pero hay muchísima cantidad de experiencias de cientos de personas en todas las culturas con esta capacidad. Es la capacidad intuitiva, la capacidad de que sentimos información. Yo tuve un periodo muy fuerte de mi vida, yo lo traté de bloquear para vivir más tranquilo, porque si no, no puedes convivir con tanta mediunidad en todo momento. Yo entiendo que lo entrené para llegar ahí, pero después lo desactivé porque me era ya muy difícil, o eventualmente, no sé si lo desactivé, o ya es tan integrado a mí que cuando me pasa lo veo como normal y ya no me provoca, digamos, la sensación de algo extraordinario. Okay. Yo llegué a tener contacto con el alma de la hija de una alumna que había muerto en un accidente, que me informaba que iban a ser en una nieta y que cuando me lo informó, al otro día me enteré que la hija estaba que el hijo se había embarazado, ¿no? Porque y entonces, esta hija, esta alma de esta hija tuvo comunicación conmigo 2 o 3 veces Wow. mientras estuvo el embarazo de la nieta. Ahora bien, tú me puedes decir, yo tengo una superstición. No, yo sentí la voz. ¿Se refrenda la información con lo que pasó? Sí, se confirma con la información real de lo que fue sucediendo. Entonces quiere decir que experiencialmente se comprueba, aunque científicamente no tengamos ninguna fórmula para entender lo que está pasando ahí. Que yo ya te digo, algún día la entenderemos. Pero los cabalistas estaban como habituados a este sistema. Esto neurológicamente está siendo estudiado con el concepto de sinestesia, que es ese concepto de traducción de todas las lenguajes. Pero aquí no estamos hablando de sinestesia, aquí estamos hablando de conocer información del futuro. En la sinestesia, que también es una figura literaria, Sí, es el amarillo chillón, ¿no? Claro. El amarillo no chilla, Claro. ¿no? Pero es amarillo. Sí, si tú pones, por ejemplo, en la sinestesia un círculo, te da paz, y si pones como algo que tiene rayas, es agresivo. Entonces, ¿pero por qué las rayas te dan agresividad? Porque la neurona capta en la forma un sentimiento, ¿no? Totalmente. Pero bueno, esto podríamos decir que es una decodificación global de la información. Pero nosotros estamos en otro estadio, estamos viendo el futuro. Entonces, claro, ver el futuro, ¿qué implica? Ver el futuro implica algo muy fuerte, porque si estás viendo el futuro quiere decir que está predestinado, que no hay libre albedrío, que toda la ilusión del libre albedrío. Es decir, si nosotros
adquirimos información de algo que va a suceder, indudablemente esto que va a suceder y luego sucede, ¿dónde estaba? Quiere decir que todas las ilusiones del libre albedrío son llevadas por una fuerza que inexorablemente te lleva al mismo punto. Por eso yo muchas veces digo en la Cábala que uno va hacia donde es. En ese sentido, cuando hablamos de visualización, ¿es realmente algo que estamos predestinados a hacer o algo que estamos provocando o algo que estamos haciendo que el universo conspire para que suceda? Mira, desde el punto de vista de la Cábala hay como dos visiones de la realidad. Una visión de arriba y otra de abajo. Desde abajo nosotros creemos que tenemos libre albedrío. Desde arriba la decisión que tomemos ya está predestinada. Pero no podemos vivir mirándolo desde arriba. Okay. Tenemos que mirar desde abajo. Es decir, que nosotros tenemos que pensar que estamos eligiendo. Nosotros tenemos que pensar que estamos eligiendo, aunque el de marketing del supermercado sabe que estás eligiendo donde él te puso el producto. Entonces, el dueño del supermercado en la matriz del universo sabe dónde está el producto y sabe dónde tú vas a ir a comprar. Pero tú crees que estás comprando libremente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende cómo funciona? 100%. Por eso pongo lo del supermercado para que la gente pueda entenderlo. Claro. Porque lo del supermercado se entiende fácil, ¿no? Te ponen, por ejemplo, las golosinas en el nivel de los niños, en la caja, antes de llegar. Claro, ¿quién va a ir ahí? Los niños ahí, justo a las golosinas. Entonces, el de marketing está manipulando la mente de los niños. Por eso te ponen ahí las golosinas. Hay un tema, yo he trabajado toda mi vida en la radio y hablábamos de cuál era una canción o cuál es un éxito, ¿no? ¿Cómo se forma una canción que es un éxito? Pues cerebralmente, si tú escuchas una canción 100 veces, a la 101 tu cerebro la procesa como conocida. Y eso significa que es más placentera que una totalmente desconocida. Entonces, la repetición hace que eso sea bueno para ti y digas, esta canción me gusta y la conozco. ¿Sabes por qué me río? Porque hay una tradición de la Cábala, pero muy antigua, del siglo II, que se dice, imagínate, más de 2000 años casi, y la enseñanza dice, ¿cuándo se sabe una lección? Cuando se la repasó 101 veces en vez de 100. Cuando 101 veces has repetido la lección, entonces, y dicen los sabios de la Cábala, ¿y cuál es la diferencia entre 100 y 101? Toda. Toda la diferencia está ahí. No hay diferencia entre 1 y 2. No hay diferencia entre 1 y 3. No hay diferencia entre 3 y 4. Cuando llegaste a 100, el último esfuerzo de la 101, eso vale todo. La diferencia está ahí. En el último, claro. Con este tipo de educación, con este tipo de estímulo, automotivación, estructura del yo. De alguna forma, yo te diría que si la humanidad pudiera conocer la riqueza de la tradición judía a nivel esotérico, creo que tendríamos un aporte impresionante para el bienestar humano y para la felicidad humana. Porque al final, fíjate, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho en el siglo XX sobre todo? Y creo que una de las cosas inteligentes que hemos hecho como humanidad es que hemos dividido lo que nos hace bien como método de nuestra tradición religiosa. Es decir, yo puedo ir a una clase de yoga y no me dicen que me tengo que convertir al budismo. O yo vengo a una clase de Cábala y la persona es una cristiana y no le dicen que se tiene que convertir al judaísmo. Es decir, lo que está pasando hoy es que los métodos espirituales de las diferentes religiones se cruzan con la religión social que tú tienes. Entonces, yo como judío puedo ir a yoga sin que me pidan convertirme al budismo. Y esto yo creo que es bueno, es un gran adelanto, porque empezamos a ver las riquezas de otras culturas en el nivel del alma. No en el nivel formal, claro. No en el nivel de la educación formal. La educación formal que he tenido, bueno, es mi cordón umbilical emocional. ¿Y tú crees, Mario, que en este sentido estamos en una etapa o en una época histórica donde hay una, no crisis, sino todo lo contrario, sino que la gente quiere volver a una espiritualidad? Totalmente. Yo estoy muy convencido que estamos en una época muy parecida a la aparición de Jesús, al siglo I. Fíjate, en la época de Jesús había muchísima cantidad de rabinos, de maestros judíos itinerantes. Hoy hay una gran cantidad de maestros de Cábala itinerantes, que ahora itineramos en las redes. En vez de itinerar por Galilea, ahora itineramos en lo virtual.
estamos ante un fin del sistema, un poco como el Imperio Romano con la decadencia moral que tenía el Imperio Romano. Estamos con un nihilismo en Europa donde el europeo prácticamente no tiene sentido de construcción de algo nuevo, de algo positivo. En general, el europeo tiene una dinámica muy pesada, muy ya que viene de la época del existencialismo, la vida no tiene sentido, todo es relativo, cada uno. Entonces, Europa como sociedad está en crisis. Del otro lado vemos fundamentalismos religiosos, entonces vemos nihilismos de sin sentido, fundamentalismos religiosos que de alguna manera también son la contrapartida del sinsentido, porque el que se vuelve fundamentalista también tiene un sinsentido invertido, es un nihilista inverso, ¿no? Y lo que está haciendo es tomar el nombre de Dios para matar a otro, con lo cual es una contradicción. Entonces, la mística hebrea y todas las místicas, pero sobre todo yo creo que la hebrea, con esa potencia de desarrollo conceptual que tiene, se está desmarcando del fundamentalismo religioso claramente, porque nosotros somos experiencia y no creencias, y está dándole muy duro al nihilismo, porque está encontrando el sentido de la existencia con argumentos muy fuertes, que yo creo que son la contrarréplica, digamos, la contraargumentación a un nihilismo como tipo Cioran o tipo Sartre, donde era esta existencia, eran todos materialistas y no veían más allá de la materia, ¿no? Y también el avance científico, que dio lugar a muchas paradojas y que dio lugar a muchas realidades invisibles que se hicieron visibles. Entonces yo creo que mística y ciencia están haciendo una gran convergencia, y nihilismo por un lado y fundamentalismo religioso operando de manera muy radical simplemente para mantener el poder político, no por otro tema. Quiere decir que siguen siendo intereses materiales los que manipulan al fundamentalismo religioso y al nihilismo sin sentido. Por eso yo creo que la mística está irrumpiendo y esta vez no se va a cristianizar el Imperio Romano. Esta vez yo creo que se va a espiritualizar el mundo. Y si no se espiritualiza el mundo, los intereses puramente de la materia nos van a llevar a la autodestrucción. Entonces, no tenemos mucha alternativa. Es decir, hay dos caminos. Un camino espiritual y un camino de tecnología, o pueden ir juntos. Pueden ir juntos. La tecnología, si es un instrumento al servicio de lo espiritual, puede ir juntos. El problema que nosotros tenemos es los desequilibrios a nivel político y económico que hacen que el sistema ponga sus recursos al servicio de un sinsentido. En el momento en que un país te saca los impuestos y decide poner un porcentaje para armamento militar cuando tú estás en contra, lo que habría que hacer a nivel mundial es aquellos que pagamos impuestos marcar si queremos o no poner en armas ese dinero. ¿Por qué parte de mi dinero los gobiernos me obligan a invertirlo en ejércitos que yo no quiero matar a otro? Por lo tanto, yo creo que tiene que haber como una reconversión global. No hay alternativa de esa reconversión global. Lo que todavía no sucedió es la espiritualidad llevada a la política. Todavía ese paso no. Yo pienso que la espiritualidad en este momento está, podríamos decir, poniendo en crisis al sistema religioso. Todavía las religiones tienen cierto peso, muy fuerte, pero de aquí a 20 a 30 años las religiones, a mi modo de ver, ya no van a dar respuesta al hombre moderno. Van a quedar grupos sectarios fundamentalistas. Luego va a venir la cuestión económica, donde la espiritualidad va a tener que avanzar en la cuestión económica. Y luego la cuestión política, al final. Pero yo creo que, dadas las circunstancias de la velocidad de las redes, los procesos de cambio se pueden acelerar más rápido de lo que pensamos. Esto es increíble. O sea, que una sociedad, un mundo dominado por la religión como lo vivimos ahora, ya no tenga ese peso y pase de un modo además exponencial, porque como tú dices, o sea, todo es como a una velocidad de la luz. Totalmente. Lo que sí se va a crear es una brecha, una distancia muy grande entre los políticos y las bases. La brecha se va a ampliar tanto. Es decir, fíjate, te voy a dar un ejemplo de una brecha que se amplía, ¿no? Okay. A nivel social, el tema de la separación, el divorcio, muchísima gente está separada, divorciada. Es algo ya habitual en nuestras sociedades. Sí. Ok, la Iglesia Católica está pensando si comulga o no todavía el divorciado. Es decir, que está años luz de lo que pasa socialmente.
Si la sociedad sigue avanzando en esta aceleración y religión y política no pueden ayornarse a la velocidad, la propia velocidad de la dinámica social va a hacer que la espiritualidad le haga jaque mate a instituciones que no pueden avanzar. Es decir, las instituciones como instituciones no pueden afrontar los desafíos de la velocidad en el mundo virtual. Por lo tanto, la espiritualidad, al ser libre, porque plantea que el alma tenga una conexión directa con la divinidad, hace que todos vayan por libres y por lo tanto se está creando, yo te diría, un anarquismo, en el mejor sentido de la palabra, un anarquismo digital que democratiza, digamos, la espiritualidad a tal punto que los sectores de poder, en algún momento yo calculo que se sienten amenazados y por eso permanentemente cortan Internet en diversos países. Una descentralización, ¿no? Internet ha creado un poder totalmente transversal, donde ni yo le pido al rabino estar contigo aquí, ni tú le pidas a tu cura de barrio estar aquí. Quiere decir que en este momento ni la iglesia ni la sinagoga a nosotros nos impone sus líneas, llamémosle religiosas. Uh-huh. Políticamente, indudablemente, hay sistemas que tienen que censurar Internet porque si no, no lo pueden controlar. Pero yo creo que la dinámica de la tecnología va a terminar ayudando a que la realidad se imponga. Es decir, la espiritualidad tiene una ventaja. Se ha acercado mucho a la realidad tal cual es. No puede describir la realidad tal cual es porque ya sabemos que el observador modifica lo observado. Uh-huh. Pero nos hemos acercado mucho a la realidad tal cual es. Cualquier sistema, sea político, religioso, puede matar gente, pero en algún momento se va a caer porque la naturaleza de la realidad lo hace caer. No se puede ir contra la naturaleza. Y la naturaleza del alma es la posibilidad de que se revele la información. En ese sentido, la naturaleza del alma, que es algo muy interesante que te he escuchado, y voy a robarte las palabras porque me parecen muy potentes, cuando te haces un corte en el brazo, tu cuerpo, biológicamente, lo sana. Cuando haces un corte en esta mesa, el corte siempre estará en esta mesa. ¿Qué pasa cuando tienes, y hablando del alma, ¿no? de hacia dónde vamos y que todos la tenemos, qué pasa cuando te haces un corte en el alma? ¿Te puedes hacer un corte en el alma sana? Te puedes hacer un corte en el alma, pero en realidad el alma funciona muy diferente porque el alma se desequilibra cuando las energías están mal situadas. Lo que tú llamas corte sería una energía que no está bien situada ahí, con lo cual el corte sana cuando resitúas las energías. Nosotros estudiamos el árbol de la vida porque queremos distribuir correctamente las energías. Si distribuyes correctamente las energías, no hay ningún corte. Es decir, la sanación es esa buena distribución. Con lo cual la sanación no es consecuencia, es la causa. Tú sanas cuando ya corriges a dónde van las energías. Estudiamos el árbol de la vida para que podamos comprender a dónde tienen que estar situadas las energías. Si mis energías están situadas en el freno, el auto frenará. Si están situadas en el acelerador, acelerará. Pero ni el acelerador ni el freno tienen la culpa de a dónde yo estoy situando la energía de la pierna. El auto Claro. va según donde yo estoy poniendo mi energía. Por lo tanto, lo que sucede a nivel mundial, a nivel de la humanidad toda, es que estamos poniendo demasiada energía en cuestiones totalmente negativas y que va a llegar un momento que es insostenible seguir poniendo esto ahí porque implica una enfermedad. Y al final nos vamos a enfermar todos. Va a ser como un poco la pandemia. Al final todos se van a contagiar. Claro. Y en ese sentido tú, Mario, ¿sabes cómo una persona puede equilibrar sus energías? Totalmente, claro que sí. Primero que todo, Es decir, aceptando... vamos para que la gente lo entienda, ¿eh? Sí. Yo vengo y te digo, Mario, soy Uri. Sí, hola Uri, encantado. Y esta es mi vida. Sí. ¿Y tú qué haces? Yo miro y te voy haciendo preguntas a dónde tienes puesta la energía y te corrijo si tienes demasiada energía en un lado o demasiada en otro. Primero, tengo que ver si tú no niegas una dimensión. Por ejemplo, a ver, de las 10 dimensiones hay una que es la dimensión del trabajo. Okay. Alguien me dice no trabajo. No trabajo porque no gano dinero. No hago nada en todo el día. No, tengo que hacer algo en todo el día. No puede ser no trabajo. Quiere decir que ahí no hay nada.
¿Usted tiene relaciones sexuales? ¿Tiene pareja? ¿Tiene familia? No, no veo a la familia, ni tengo pareja, ni tengo relaciones. Mal asunto. Es decir, lo que muestra el árbol de la vida Qué bueno. es la naturaleza de energías que están ahí disponibles para nosotros. Si nosotros vamos negando diversas dimensiones y no ponemos la energía a donde tiene que ir, entonces queda claro que la energía irá a otra cosa. Y a donde es otra cosa siempre es el mal, porque un sobrante de energía causa algo que es malo. Entonces, yo tendría que haber, supuesto, pongo un ejemplo, tendría que haber puesto un límite a alguien. No se lo pongo. Digo, me autocontrolo, no se lo pongo. ¿Pero es un autocontrol real o me estoy acumulando energía? No le pongo el límite otra vez, no le pongo el límite otra vez. ¿Qué tendría que hacer? Ponerle límite. ¿Qué pasa a los 10 días? Estallo, vuelan los platos, vuela todo, tengo un ataque de ira. ¿Por qué pasó esto? Pasó porque la energía correcta era haberle dicho a la persona, mira, aquí hay un límite, no tenías que haberlo pasado, correctamente se habla, se pone un límite y se pone la energía correcta. No puse el límite, ¿qué va a pasar? Se va a acumular un tipo de energía que es negativa y esto va a terminar en la ira. Quiere decir que, ¿qué fue la ira? ¿La ira fue producto del autocontrol? No, fue un autocontrol que no fue un autocontrol. Yo ya estaba decidiendo mal dónde estaba invirtiendo la energía. Mario, me gustaría que me hablases del árbol de la vida. Bueno, mira, el árbol de la vida es un sistema de 10 dimensiones donde tenemos un equilibrio entre la derecha y la izquierda. En la derecha se llama lo masculino, la izquierda lo femenino. Hay de las 10 dimensiones, 3 masculinas, 3 femeninas y 4 en el medio, haciendo de alguna manera de tensión conciliatoria entre las dos. Porque básicamente en la Cábala existe como una ley, que es una ley general del universo, que es la oscilación constante. Es un poco para que se pueda comprender qué es respirar. Me quedo con todo el aire, me muero. Dejo todo el aire afuera, me muero también. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Entra y sale el aire. Eso se llama el nivel de oscilación constante. Puedo vivir porque entró aire y salió aire, entró aire y salió aire. Puedo vivir porque hay diversos latidos del corazón. Ni se alargan ni se acortan, porque entonces estaría también frente a un problema. Oscila toda la sangre en el cuerpo, entre venas y arterias. Quiere decir que hay venas que van hacia el corazón y vuelven, y así toda la sangre dentro del sistema. Quiere decir que así como el sistema biológico te demuestra la oscilación de energía, así también a nivel espiritual, a nivel energético, oscilan las energías. Y oscilamos nosotros a nivel energético. Quiere decir que si tú tienes un periodo muy expansivo de tu vida, suponte expansivo reuniéndote con amigos, va a llegar un momento que quieres estar solo, porque va a haber un momento que empieza la restricción, te empieza a llamar. Uy, tanto social, no quiero salir, quiero estar solo. Pero si estás demasiado solo, ¿qué pasa? Uy, yo querría salir con los amigos. Empieza el sistema expansivo. Y la gente se puede preguntar, ¿pero al final qué quiero? ¿Estar solo o estar con amigos? ¿Soy un loco? ¿Qué me pasa? No, tienes que estar con amigos y estar solo, porque hay un sistema oscilatorio. Quien conoce el sistema de oscilación a partir del árbol de la vida ya conoce, yo te diría, toda la naturaleza humana y también la naturaleza del universo, porque todo está en constante movimiento. Y por eso, cuando tú me hablabas al principio de la entrevista con respecto a la paz mental, en esa oscilación no hay paz mental, hay paz mientras estás oscilando. No hay como una paz del cementerio donde todo está quieto en equilibrio, sino que hay paz porque hay dinámica. Entonces, claro, el árbol de la vida te presenta y te dice, bueno, mira, acá estás muy expansivo, aquí estás muy restrictivo, aquí tienes que sacar energía, poner energía aquí. Estoy viendo que tienes más energía aquí que allá. Claro, al principio te vas a confundir porque todavía quizás uno no sabe muy bien a qué dimensión pertenece cada. Pero con el tiempo te vas entrenando y te vas dando cuenta, upa, le estoy poniendo demasiada energía al trabajo y no a la pareja. Upa, estoy demasiado con la familia pero no con el trabajo. Esto que uno lo hace un poco instintivo, si se quiere, en la Cábala te lo dan como mapa y te dicen, este es tu mapa. Y entonces ahí te das cuenta que si hay mapa, tengo que tratar de ver cómo yo voy a organizar, cómo voy a invertir mejor las energías, ¿no? Uh-huh. Entonces, el árbol de la vida para mí es casi, yo te diría, el concepto, el símbolo clave de la Cábala, porque en cuanto tú focalizas toda la energía en un punto, porque las tienes a las 10 dimensiones, porque se puede llegar a tener las 10 dimensiones
no digo en equilibrio, pero las digo en constante dinámica de equilibrio, para llamarlo de alguna manera, toda la energía se te acumula de manera que tienes un montón de energía disponible, porque ya no la pierdes en los desequilibrios. Uno de los problemas de los desequilibrios no es el desequilibrio. El desequilibrio es un problema, pero no es el problema. La consecuencia del desequilibrio es más el problema que el propio desequilibrio, porque, a ver, el desequilibrio de alguien que está alcoholizado todo el día, bueno, está alcoholizado, es alcohólico, ese es su desequilibrio. Pero ¿cuál es la consecuencia? Que toda la energía que podía, de alguna manera, desarrollar por si no estaba alcoholizado, la está perdiendo. Quiere decir que el desequilibrio, el problema que trae, es como una especie constante de pérdida de energía. Si tú arreglas el desequilibrio, toda esa energía está disponible para ti. Entonces vas teniendo cada vez más disponibilidad de energía. ¡Qué maravilla! ¿Y cuáles son estos 10 estadios o cómo Son 10 dimensiones. ¿Cómo se llaman estas 10? Bueno, una te las paso de hebreo a castellano. Una es Malhut, que es la materia, el reino. Otra es Yesod, que es la relación con los demás. Otra es Od, que es el lenguaje estructurado, cómo yo me comunico. Netzach, que sería el lenguaje simbólico, es decir, el arte, la escultura, la música. Otra es la Tiferet, que es el centro del yo, la autoestima. Otra es la Binah, que es la mente racional. Otra la Jochma, que es el conocimiento intuitivo. Otro es Gesed, que es el dar. Gebura, que es el recibir. Y Keter, que es el proceso constante. Esa es la obra, Keter, el proceso constante. He escrito una obra editada por Editorial Kairos que es La Corona. Un poco cómo llegar a la corona o cómo sentirse cuando uno llega a la corona, ¿no? Mario Javier Saban, Keter, el éxtasis de la eternidad. Así es, esa es una de mis últimas obras que, bueno, muy feliz. Y fíjate, cuidado con el subtítulo, el poder del emuná. Emuná en hebreo es la confianza. Wow. El poder de la confianza que tenemos que tener en nuestra propia energía interior. Mario es muy generoso, me ha regalado todos sus libros, aquí los tengo, bueno, algunos de sus libros, pero bueno, a lo mejor empiezo con este. Bueno, empieza con el éxtasis de la eternidad, muy bien. Que me parece fantástico. Que lo disfrutes. Mario Saban, muchas gracias por estar aquí conmigo. Al contrario, un placer, gracias, me he sentido muy, muy a gusto. Yo también, me has abierto mucho la mente y ha sido un placer conocerte, Shalom. Shalom, igualmente, cuídate. Un abrazo. Gracias.